Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, el conductor y director de este programa, quien se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Es un placer darle la bienvenida a los invitados del día de hoy. Primero, Jan Martínez Arens, director y jefe del País en Washington. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A José Díaz Briceño, también corresponsal de Reforma de México. Bienvenido otra vez al programa. Gracias, María Luisa. Y por supuesto, Enrique Gómez Batista de O Globo. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la noticia que trae el Washington Post el día de hoy, que tiene que ver, como ya lo había adelantado nuestra compañera Ruth desde Bogotá, con el candidato a el Senado por Alabama, el candidato Roy Moore, un candidato muy conservador, que tiene unas acusaciones bastante serias. El Washington Post recogió las declaraciones de una mujer que cuando tenía 14 años acusa al senador o el candidato para el Senado por Alabama, Roy Moore, de haberse aproximado hacia ella y haber tenido relaciones sexuales cuando ella tenía solo 14 años y él tendría en ese momento unos 32 años. No es la única persona que ha conversado con el Washington Post. Según el diario, hay otras 3 o 4 mujeres que eran un poco mayores, entre 16 y 18 años, que también han hecho acusaciones, aunque en este caso no serían relaciones sexuales, sí son aproximaciones a menores de edad, siendo el caso de un hombre que era bastante mayor. Además, la ley en Alabama establece para el primer caso de la denuncia de esta mujer que dice que tenía 14 años cuando el senador o el candidato al Senado abusó de ella, la ley de Alabama establece que si un hombre es mayor de edad y tiene una relación sexual con una menor, eso es considerado un caso de abuso sexual. Aquí lo que se corre realmente en riesgo o lo que está en juego es la posibilidad de que los republicanos pudieran perder su mayoría en el Senado, teniendo en cuenta que van a las elecciones del 2018. Si es que se comprueban que las acusaciones son ciertas, Jan, ¿tú crees que ese sería el caso para los republicanos? Yo creo que hay un riesgo evidente y se ha visto en la reacción además de la cúpula republicana, que lo primero que ha dicho es que si se demuestra que es verdad, tiene que abandonar inmediatamente el puesto, algo a lo que Roy Moore se niega y, como sabemos, es un hombre especialmente empecinado a la hora de decir que no. Pero hay un riesgo, yo creo que más que es doble. Una, por la propia entidad del caso, es un caso de abusos sexuales en una sociedad muy conservadora, como es la de Alabama, que además con ciertos agravantes la pena puede ser de hasta 10 años, y esa erosión puede beneficiar al candidato demócrata. Y por otro lado, porque en todo Estados Unidos está corriendo ahora el viento del escándalo sexual. Es decir, no ocurre solamente en el territorio político, que era posiblemente donde más acostumbrados estábamos, sino también lo estamos viendo en Hollywood y lo estamos viendo en otros sitios, en las televisiones, en los grandes medios. Están estallando estos escándalos sexuales y se está creando un nuevo límite, un nuevo umbral moral y ético respecto a estas conductas. Es decir, esto que quizá podría haber sido asimilado por un político con la negativa hace 10, 20 años, ahora difícilmente en los tiempos que corren puede ser asimilado. Y si es asimilado en Alabama, no lo va a ser fuera de Alabama, con lo cual el daño que pueden tener para el 2018 los republicanos manteniendo en la parrilla a un tipo que ha hecho o del que se supone o se le acusa de haber cometido este tipo de actos, puede ser muy alto. Entonces, yo creo que sí que han visto los republicanos inmediatamente el potencial, el peligro que tiene este escándalo, que yo creo que va más allá de lo que es el territorio de Alabama, ¿no? No es un candidato cualquiera, Roy Moore, es un conservador a ultranza, niega la teoría de la evolución, detesta a los homosexuales, tiene una posición bastante conservadora en una serie de aspectos sociales. ¿Qué le ha llamado más la atención de estas acusaciones, Enrique? Bueno, para mí es que va a ser una prueba muy fuerte sobre hasta cuándo se va la hipocresía de los republicanos. Hemos visto que los republicanos echaron de menos, no han visto, por ejemplo, todas las acusaciones que hubo contra el presidente Donald Trump en la campaña, cuando fue acusado de intentar abusar de mujeres. Pero este caso un poco más allá de eso, o sea, que trata de una niña de 14 años, o sea, una situación un poco más compleja. Pero en la campaña he visto muchos republicanos, electores incluso, diciendo que esto era un tema menor, el tema de abuso de mujeres, porque importante es lo que defiende el ser contra el aborto, o sea, tener una Suprema Corte conservadora. O sea, hemos visto que parte de los electores republicanos fue muy hipócrita. Cerraron los ojos para las denuncias y votaron por sus convicciones conservadoras. Yo creo que aquí es un poco más complejo, más profundo,
porque este tipo es el grande. Vamos a ver, es más conservador que lo en general es Trump. O sea, fue apoyado por Stephen Bannon en contra del candidato que había sido apoyado por Trump, y por ser muy más conservador, por ejemplo, decidió no salir de su carrera de juez por no querer sacar un homenaje que ha hecho en el tribunal para la Biblia. O sea, estamos hablando de alguien que no sabe separar la iglesia del Estado. O sea, una cosa muy seria. Entonces, yo creo que va a tener un impacto más grande, más allá de Alabama. Eso sí será muy complejo de cómo los republicanos van a manejar eso. O sea, ya están fracturados, ya hay una división muy grande en el partido entre los lectores que apoyan a Trump muy fuertemente y la cúpula del partido que no soporta a Trump, pero mantiene eso velados o hablan públicamente cuando deciden que no van a concurrir a las reelecciones. O sea, esto puede empeorar aún más el clima dentro del partido. José. Sí, la elección especial es el próximo 12 de diciembre. Es un tiempo muy cercano para esto y este escándalo viniendo en estos días, pues sí podría afectar. Ahora, hay que decir, Alabama no debía ser un problema real para los republicanos en lo absoluto. El último senador, Jeff Sessions, que es ahora fiscal general de Estados Unidos, ganó en 2014 con 97% de los votos. Era el único estado en el país donde no tuvo oposición de los demócratas para competir, porque no hay oportunidad prácticamente para que ganen. Ahora, el desorden que puede provocar esta acusación y en las próximas semanas es realmente una caja de Pandora. ¿Realmente tendrá impacto entre los electores en Alabama? ¿También podrá organizarse una oposición demócrata para aprovechar estas condiciones? Son preguntas que quedan abiertas. A mí, yo soy muy pesimista, porque pues realmente Alabama ha reaccionado de una manera incrédula en muchos de los casos. Los que apoyan al señor Moore ha dicho incluso unas cosas increíbles, ¿no? Defendiéndolo, diciendo un auditor general del estado, diciendo, bueno, pero cuando María, la esposa de José en la Biblia, se embarazó, era una adolescente, entonces tenemos que ser tolerantes, ¿no? Una cantidad de excusas para tratar de justificar algo que es inaceptable y hasta ilegal en su momento, aunque realmente ya no se le puede perseguir por este delito. Es realmente increíble. Veremos las primeras encuestas de opinión después de estas acusaciones. Yo dudo que los electores de Alabama puedan decidir por alguien más que no sea republicano, pero lo que sí está pues realmente es a debate es si los republicanos pueden convivir con un senador como Roy Moore en la Cámara Alta o buscarán una manera o más para hacerlo tropezar y sacarlo de la contienda lo más pronto posible para llegar a diciembre con un candidato nuevo. Para entender un poco estas contradicciones hay que leer y hay que ir un poco al centro de América, ¿no? Que es exactamente lo que usted hizo, Jan, al escribir este artículo en El País que dice "Adoradores de Trump", es el titular, "Adoradores de Trump en el ombligo de América". Y habla un poco de estas contradicciones de las que estamos conversando ahora. El artículo está centrado en una localidad de Kansas conocida como Lebanon, que tiene tiene muy pocos habitantes, 203 habitantes, es una localidad muy pequeña, que le dio el 82% del voto a Trump en las elecciones del año pasado. Hillary Clinton tuvo solo 15%, el estado de Kansas, hay que recordar, tuvo una participación en favor de Trump del 56%, o sea que es un caso, digamos, bastante emblemático que demostraría un poco estas contradicciones. ¿Qué es lo que encontró usted en esta localidad tan pequeña y cómo se explica que este bastión de seguidores de Trump siga apoyando a Trump pese a todo? Sí, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es posible que le puedan apoyar? Y yo creo que parte de la respuesta está ahí, es decir, Trump no es el presidente de todos los americanos. Yo creo que eso es muy importante saberlo. Es un presidente de un grupo de americanos que es el de la mayoría conservadora, que además en votos no ganó a Hillary Clinton. Hillary Clinton sacó 2.800.000 votos más. ¿Y cómo es posible que Trump haya podido ganar? Bueno, pues una parte está esa pirueta electoral en 3 swing states de ganar por 77.000 votos, pero eso no es condición suficiente para explicar su victoria. Su victoria se explica porque él se ha hecho el dueño y señor de la América profunda, de la América conservadora. Y esa es la gran transformación de Trump que muchas veces no se entiende desde las orillas progresistas o desde las élites universitarias. Es decir, Trump triunfa en pueblos como Lebanon, que están en el centro geográfico de Estados Unidos, que viven una crisis de décadas y donde figuras como Hillary Clinton y Obama son lejanas y además bastante odiadas. Él se ha vuelto
él, que es un constructor neoyorquino, un hombre que en su época fue portada de Playboy, 2 veces divorciado, 3 veces casado, un hombre que realmente no entra en los parámetros conservadores habituales de la América profunda, él ha conseguido con una transformación política sorprendente y que yo creo que no ha sido bien calibrada por los demócratas, ha conseguido convertirse en el referente de esa gente que cree en Dios, en la patria y en la familia. Él es el presidente de esas cosas. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, primero por la difusión de mensaje que tiene permanente y muy dura contra los demócratas y contra todo lo que esta gente odia. 2, por la figura de Mike Pence, que está en la sombra, pero que le da una rotundidad religiosa a su mandato. Y el tercer factor, que yo creo que es muy importante, porque Hillary Clinton y los demócratas no han sido capaces de generar un liderazgo capaz de atraer a las zonas colindantes. No ya la América profunda, que yo creo que es difícil que lo puedan atraer. De hecho, en Kansas llevan 50 años ganando los republicanos y eso difícilmente va a cambiar, pero sí en las zonas limítrofes. Y desde luego, bueno, pues Trump sí que lo que ha conseguido, y creo que su gran éxito, no es la estrategia de cirujano en 3 pequeños estados, sino que en la América profunda, él es el presidente de esa América profunda. En los últimos días hemos estado hablando de la mella que ha sufrido Trump en las encuestas, el bajón de su popularidad y todo, pero otra vez, el bastión de gente que lo sigue, esa base tan fuerte que tiene él, todavía no está erosionada. Y un poco lo que llama la atención es que en un momento en donde él, el círculo que lo rodea o que fue parte de su campaña está siendo investigada, una investigación federal para ver si hubo una colusión entre miembros de su campaña y Rusia en las elecciones del año pasado, en medio de acusaciones de corrupción a alguna gente de su entorno en el gabinete, en medio de varias acusaciones y en medio de pocas leyes, o ninguna ley, mejor dicho, aprobada en el Congreso, que él todavía tenga respaldo. ¿Cómo lo ve usted, José? De entrada, felicidades a Jan por el reportaje, porque sí te abre los ojos de exactamente estos apoyadores de Trump que en principio uno no pareciera entender. Y Trump en las encuestas, a pesar de todo esto que usted enlistó, María Luisa, 36% de las personas lo sigue apoyando y son esta base, y no baja ese apoyo, no baja y se mantiene ahí, a pesar de un ataque más, una revelación más, la trama rusa profundizándose, ese apoyo se sigue manteniendo y es realmente de donde es presidente Trump, como bien decía Jans. Ahora, es muy revelador que a mí me parece que no hay una coherencia ideológica dentro de los apoyadores de Trump, sencillamente. Por ejemplo, Kansas es un estado agrícola sumamente importante de Estados Unidos. Ellos no podrían sobrevivir sin el comercio exterior. Sus 2 mercados más importantes son Canadá y México. México compra la mayor parte del maíz de Estados Unidos, obviamente para uso de ganado y uso personal en México. Canadá también. Pero si uno les empieza a explicar que el libre comercio es una cuestión que les funciona, ellos no necesariamente hacen la conexión. Y obviamente el respaldo a la política proteccionista de Trump pareciera ser básicamente a ojos cerrados. Ahora, eso se puede analizar paso por paso en distintos temas y uno descubriría que no necesariamente es una coherencia ideológica, y coincido con Jans que es más bien una colección de agravios contra una forma de hacer política que los tiene unidos. Enrique. Para mí lo más grave que eso muestra que un año después de la elección de Trump, esos 2 Estados Unidos están cada vez más lejanos uno de otro. O sea, el demócrata de las grandes ciudades no conversa y no sabe lo que piensa el Estados Unidos del interior, del mundo rural, conservador. Esta división que no es patrocinada por Trump. Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, amplía esa división, habla cada vez más solamente con un grupo de personas. Esto es malo para el país. O sea, hay 2 grupos de personas que se odian, que no conocen quién es el otro, y Trump incentiva eso y cada vez más quiere ser el presidente por este grupo. No es un presidente que nunca ha intentado unir el país, nunca ha intentado crear una condición para seguir adelante. Esto es malo porque en primer momento crea el odio, crea la división, y segundo momento reduce la importancia de Estados Unidos en el mundo. Hemos visto esto en el viaje a China, cómo Estados Unidos está menor ahora que hace un año. Eso es muy malo. Y es muy curioso que son los medios internacionales los que se enfocan en ir a buscar precisamente estas historias, y no los medios de Estados Unidos. Las grandes cadenas de Estados Unidos no buscan esas historias, que es un poco sorprendente. Me dicen que es tiempo para una pausa comercial y ya volvemos a Club de Prensa.
Regresamos al programa Club de Prensa para hablar ahora de Cataluña y de la expresidenta del Parlamento de la región Cataluña, que ha obtenido su libertad, tiene que pagar fianza, pero que le ha fijado la justicia española. Y de acuerdo a los diarios españoles, lo que habría pasado es que ella prácticamente ha reconocido que la aplicación de la Declaración de Independencia no iba a funcionar en la práctica, y ha hecho básicamente una confesión, con lo cual ha habido una división dentro de los independentistas. No queda muy claro cuál va a ser el futuro, quién va a liderar el movimiento independentista de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Y tampoco queda muy claro quiénes se van a presentar, porque al parecer ya no hay lista única con esto que ha pasado. ¿Cómo está la situación en su país, Jan? Yo creo que la situación está complicada, pero más clara. Es decir, con la aplicación del 155 venía también la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Y esas elecciones fueron aceptadas en el mismo día o al día siguiente por los partidos independentistas, con lo cual ya estaba implícita un acatamiento de la legalidad. Es decir, ahora asistimos pues, a estos juegos propios de las declaraciones ante los tribunales, que tienen además un sentido jurídico muy claro, pero la realidad clara es que los partidos independentistas han aceptado la convocatoria de elecciones hechas por el Estado español, ese que tanto odian, y donde posiblemente logren un buen resultado. En ciertas encuestas ya aparece como Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido mayoritario de los independentistas, es el favorito a la hora de ganar y que incluso puede obtener una mayoría absoluta, aunque ahí hay bastante discusión y todavía hay una campaña muy importante. Lo que evidencia esto también es que todo este juego peligroso que ha llevado el independentismo no tenía al día siguiente ningún plan. O sea, se agotaba en el propio enunciado de la independencia, lo cual es muy grave desde el punto de vista interno suyo, porque yo creo que engañó a sus bases, que creían que efectivamente iba a existir una república independiente catalana, y luego por el enorme daño que este juego ha ocasionado a Cataluña, en primer lugar, donde se han ido más de 1.500 empresas, los grandes bancos han cambiado de sede y el paro está aumentando aceleradamente, y también a España e incluso a la Unión Europea, contra la que han ido directamente los independentistas. Hay que recordar, y yo creo que esto es muy importante, que ninguna democracia consolidada del mundo les ha reconocido. Ellos, que se decían representantes de la democracia, no han sido aceptados por ninguna democracia. Yo creo que eso debería hacerles pensar. Está bien que concurran a las elecciones. En España el independentismo está permitido, por supuesto. Nunca se ha prohibido un partido independentista. Lo que está prohibido, como en cualquier país del mundo, es el incumplimiento de la ley. Del mismo modo que hay que pagar impuestos aunque no nos guste, o hay que pararse entre los semáforos en rojo cuando no queremos pararnos y creemos que no hay nadie, pues se tienen que cumplir las leyes aceptadas en una Constitución que además fue validada en Cataluña y en España por referéndum. La causa independentista no ha perdido apoyo, José. Lo que pasa es que no hay un líder claro, no hay un líder único, y ahora van a haber varios partidos que se van a presentar. ¿Cómo ve usted la situación? Visto desde fuera, obviamente es interesante todos los acontecimientos jurídicos que están ocurriendo alrededor de los líderes independentistas, pero dado un paso atrás, yo creo que lo más acertado que se ha hecho en las semanas recientes fue justamente la convocatoria a las elecciones, porque básicamente es la salida política a un problema que es de dos vías, un tema jurídico, esencialmente de cumplimiento de la ley, y también el cómo dar una canalización a todas las, pues realmente las inquietudes de la calle, y eso lo veremos en las elecciones. El tema del encarcelamiento o no de los distintos líderes y las diferencias que hay entre las distintas instancias es obviamente ya usado como un tema electoral en Cataluña rumbo al 21 de diciembre, pero a mí me parece de entrada una buena señal de que se haya aceptado en principio la participación en el juego democrático del próximo 21 de diciembre. Eso le da una canalización a este enojo. Veremos, porque no necesariamente el gobierno central podría tener un resultado que le sea beneficioso. Enrique, ahora vamos a cambiar de tema para hablar precisamente de su país, Brasil, y de este candidato que es conocido un poco en el ámbito político brasileño como el Trump brasileño. Me refiero a Jair Bolsonaro.
hay un artículo dedicado precisamente a él y a su candidatura y a sus mítines de campaña en la revista The Economist, en la edición del día de hoy, que comienza a circular y básicamente hablan de un Jair Bolsonaro como un mesías en Brasil. Es el candidato populista, es el candidato que está en contra de las élites políticas brasileñas, pero es un candidato que no tiene una definición muy clara en términos de qué va a hacer para cambiar, por ejemplo, la corrupción, qué va a hacer para luchar por la pobreza en Brasil. No habla de mayores propuestas políticas, simplemente se presenta como un anti-político o un anti-partidos políticos. ¿Qué tanto caudal tiene Jair Bolsonaro en este momento en Brasil, teniendo en cuenta que las elecciones son en octubre del año que viene? Bueno, en verdad es que hoy es como uno de los principales artífices en la campaña. En todas las encuestas muestra siempre muy fuerte, creciendo. Todas las encuestas lo ponen en la segunda vuelta en Brasil, junto con Lula. Que, bueno, no sabemos todavía si Lula podrá concoger de nuevo por problemas legales o no, pero yo creo que su campaña está muy sólida, muy fuerte. Yo no concuerdo con el punto del artículo del Economist que lo compara con el Trump brasileño. Yo creo que es el Duterte brasileño. Porque así como el líder de... Esa es una gran diferencia. Sí, porque no solamente antipolítico o anti-establishment. Como Duterte defiende, por ejemplo, la muerte de los criminales. Es totalmente en contra de homosexuales. Contra varias cosas que en general nosotros en nuestros países aceptamos como progresistas. Ha dicho muchas veces que él contra el sistema democrático, que lo mejor que podría tener un país era un gobierno militar. Él incluso ya ha sido militar en su pasado. O sea, tiene una serie de valores que es un poco complejo. Ha dicho, por ejemplo, dentro de la sesión del Parlamento de Brasil, que una diputada de izquierda debería ser violada, pero que no lo haría porque era muy fea, por ejemplo. Ha dicho eso. Imagínate. O sea, es un personaje muy polémico que puede peorar la situación en Brasil. Brasil vive todavía la crisis política, pero él puede crear problemas sociales más profundos que Trump está creando aquí en Estados Unidos. Y lo raro es que está creciendo porque como tiene el pasado militar, defiende se pone como la única solución para el fin de la violencia en Brasil. Esto será el gran tema de su campaña. Con eso va a conseguir crear una empatía con el elector que va a olvidar los problemas éticos, morales que tiene, pero él va a resolver el problema de violencia, la seguridad. O sea, eso es un riesgo que Brasil tiene hoy, creo, porque no será un buen presidente. Y lo que hemos visto es que alrededor de él, los otros partidos están todos involucrados con corrupción, todos involucrados con problemas muy graves. Incluso esta semana fue una semana muy mala para mi presidente Michel Temer, que tuvo que admitir que no tiene los votos necesarios para aprobar la reforma del sistema de pensiones en Brasil, que es la gran campaña de él en su periodo. Y está viendo el PSDB, el partido más importante de centro-derecha de Brasil, que fue el partido del expresidente Fernando Henrique, salir del gobierno. Está una guerra interna dentro del partido, se continúa o no con Temer, parte apoyada por los políticos del partido que están totalmente involucrados en casos de corrupción. O sea, hemos visto que esa degeneración del sistema político de Brasil permite o da más voz a personas como Jair Bolsonaro, que sí es un riesgo para la democracia en Brasil, creo. Una de las cosas que llama la atención en el artículo de Economist es la descripción que hacen de los mítines de campaña, que es seguido por miles aparentemente, y hablan de uno en particular que fue reciente en Belém, la capital del estado amazónico de Pará. ¿Qué tanto porcentaje de gente sigue y cree en este candidato? Sí, así como Trump tiene millones de seguidores en Twitter, en Facebook, y toda vez que llega a un meeting, las personas no gritan su nombre, gritan mito, mito, mito. O sea, es una veneración casi religiosa por él. Esto muestra una fuerza de una base tan fuerte que para convencer a los otros electores será muy más fuerte de que los otros partidos tradicionales. O sea, hay una visión que es el gran salvador de la patria. Esto es malo porque no hay eso. O sea, nunca va a ser un salvador de la patria. En Brasil tenemos que hacer un trabajo político de bases, una concientización de la sociedad. Y creo que eso sí va en contra de todos los progresos que hemos tenido en Brasil desde la vuelta a la democracia. Jan, Brasil está envuelto en un escándalo de corrupción permanente que no solamente comienza en Brasil, pero que se extiende al resto de América Latina con lo que ocurrió con Odebrecht y todas estas coimas que recibieron varios políticos y expresidentes.
¿Cómo se ve Brasil desde fuera para usted? Yo creo que Brasil es un caso de lo que está ocurriendo en otros sitios y que lo estamos viendo, que es el fracaso de la política tradicional. Y con el fracaso de la política tradicional lo que estamos viendo es la incapacidad de los partidos tradicionales de regenerarse. No es que no lo sepan, es que no son capaces. Y eso está abriendo las puertas a gente como Bolsonaro, a demagogos de un tamaño que en otras épocas no habrían avanzado. En el caso de Brasil, además, yo creo que la crisis es profunda. Es que cogemos el nombre de Dilma, cogemos el nombre de Lula y cogemos el nombre de Temer y lo que nos encontramos son enormes escándalos y enormes erosiones de credibilidad. Una credibilidad que ahora mismo está intentando absorber esas fuerzas negativas que, ya digo, en otra época habrían quedado en los márgenes del sistema, pero que ahora se han infiltrado. En el caso de Estados Unidos lo hemos visto con Trump, pero desde luego el caso brasileño es muchísimo más grave. Yo estoy muy de acuerdo con la comparación con Duterte, es decir, va mucho más allá del Trump. De llamarle Trump es casi dulcificar a un personaje que hace apología de la violencia diariamente, ¿no? José. Sí, no, a mí me parece que sí es un riesgo muy grave y sobre todo porque viéndolo desde México, el avance de las investigaciones anticorrupción en Brasil, la crisis que estas han provocado al interior de la política, se ven como un vaso medio lleno, no como un vaso medio vacío. Mientras los distintos modelos de combate a la corrupción en América Latina, no tenemos a Guatemala, que necesitó el apoyo internacional, en Brasil, que dentro de sus propios jueces y fiscales está combatiendo estos, y mientras en México, pues más bien es la teoría de taparse los ojos y decir no hemos visto nada, porque no se combate nada. Entonces, a mí lo que me parece interesante del caso brasileño es que a pesar de que sus sistemas internos están funcionando y se ha atacado a distintos políticos de todos los signos, de todos los colores partidistas, la democracia está en riesgo y el que sentimientos como el de los apoyadores de Bolsonaro se manifiesten, pues es realmente preocupante y más bien se debería de festejar una vez más el valor de la democracia electoral. Estábamos hablando del caso de Odebrecht. ¿Cómo va el entramado de las investigaciones de Odebrecht? Bueno, esta semana hubo un paso fundamental en el gobierno después de que Temer consiguió salir de las dos denuncias que tuvo con un apoyo muy fuerte de diputados, con cifras billonarias de recursos para diputados, para conseguir verbas sus locales. Hemos visto esta semana un paso importante que fue el cambio de la dirección de la Policía Federal. Temer cambió el director de la Policía Federal, uno de los pilares de las investigaciones en Brasil, y ya puso un nombre que fue festejado por todos los políticos corruptos. El nombre era el director de la policía en el estado de Maranhão, el estado del expresidente José Sarney, un estado que no tiene una experiencia muy fuerte en combate a corrupción. O sea, un paso detrás tal vez en la guerra contra la corrupción, pero todavía creo que como ahora la jefía de la Policía Federal de Brasil no tendrá tanto espacio para hacer acuerdos como ha hecho en pasado. O sea, la sociedad civil sigue muy fuerte, muy encima, queriendo la investigación de corrupción, queriendo que se liga hasta el final. Entonces creo que vemos esto, o sea, un juego de fuerzas, los políticos intentando crecer, impedir un poco las investigaciones. Por otro lado, al revés, la sociedad se poniendo muy fuerte y tenemos esta pelea que creo va a seguir así hasta las elecciones de 2018 y ahí sí será un gran marco para ver dónde Brasil quiere continuar creciendo y tornándose una sociedad más plural, más limpia, más transparente, o va a dar margen a personas muy populistas, muy demagogas o a políticos que estaban inventando casos de corrupción. Esto es el gran reto hoy de la sociedad brasileña hoy, creo. Y 2018, hay que recordarlo, va a ser un año de elecciones en varios países de América Latina. Va a ser en México, va a ser en Brasil y también va a ser en Colombia. Y ahora va a haber elecciones pronto también en Chile. Es momento para ir a nuestra sección en cifras. Bueno, la sección en cifras trae hoy algunos indicadores sobre el Producto Bruto Interno mundial mirando hacia el 2030. Nueva York, New Jersey, las dos ciudades de la costa este de los Estados Unidos, se calcula que tienen un Producto Bruto Interno de 573.000 millones de dólares. En segundo lugar está ubicada la ciudad de Shanghai, con 481.000 millones de dólares, y luego Tianjin con 410.000 millones de dólares, Beijing con 390.000 millones de dólares, y en el quinto lugar está Los Ángeles
en Long Beach con 342.000 millones de dólares. De todas estas cifras y de las ubicaciones en las que están colocadas, ¿qué les sorprende más, Jan? Bueno, yo creo que es la confirmación de lo que va a ser el siglo XXI. Y yo, como soy europeo, lo primero que veo es que no hay ninguna ciudad europea. Es decir, lo que hace 50 años habríamos visto a Londres, habríamos visto a París, posiblemente habríamos visto a Frankfurt, habríamos visto alguna ciudad o alguna metrópolis europea, ya no están. Es decir, Europa ha quedado en el siglo XX, no quiere decir que vayan a vivir mal en el siglo XXI, sino que no están en el liderazgo y que el liderazgo cambia de eje. El eje ya no es posiblemente tanto un eje atlántico, aunque está Nueva York, sino que estamos tendiendo hacia un eje hacia el Pacífico, con una presencia muy fuerte de China y evidentemente el contraste con Estados Unidos, que es la última potencia occidental que puede hacer frente a ese titán que es China. José. Sí, sabemos que Nueva York y Los Ángeles están en los extremos de esta pequeña lista de 5 puntos, pero en el centro están 3 ciudades de China. Es muy probable que para la siguiente medición Shanghái supere a Nueva York, porque es pues, la capital económica de todo un mundo entero de países, no solo de un país como lo es Nueva York. Ahora, hay que decir también que por población Shanghái es mucho más grande que Nueva York. Son 24 millones en esa área metropolitana. En Nueva York son con alrededor de 20 millones, contando Nueva Jersey. Entonces, también solamente por fuerza poblacional, China seguirá imponiéndose. Y esto se puede ver políticamente con la actitud que tomó el presidente Trump durante su gira en China. No fue una confrontación, fue una búsqueda de convivencia entre las dos potencias. Enrique. Bueno, para mí me llama la atención el tamaño de los PIBs de esas ciudades, ¿no? Si miramos, por ejemplo, 573 mil millones de Nueva York en 2030, es casi lo mismo que tiene Argentina hoy. Será más grande, por ejemplo, que muchos países de Latinoamérica, que tal vez Colombia, que Chile, que Perú. O sea, hemos visto la fuerza que algunas ciudades van a tener y cómo esto pues, muestra también el desequilibrio global. O sea, algunas ciudades serán más grandes que muchos países muy poblados en todo el mundo. Eso muestra que el tamaño de las ciudades y cómo la urbanización será cada vez más tremenda y esas ciudades se tornan más que ciudades de un país, ciudades globales, o sea, gran metrópolis realmente planetarias. Momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Regresamos a Club de Prensa para hablar ahora del presidente Trump, que está haciendo su gira por el Asia. Son varios países los que ha recorrido, ahora está en Vietnam. Y se supone que en el marco de esta reunión en Vietnam, con varios líderes del APEC, se va a reunir también, aparentemente, porque todavía no está confirmado, con el presidente de Rusia, Putin. Con lo cual hay mucha expectativa, por supuesto, si es que habrá esa reunión y qué temas van a tocar en esa reunión, Jan. Bueno, primero hay que ver, ya se reunieron, ya hablaron y yo creo que tienen pues una agenda enorme, Estados Unidos y Rusia, para tratar, ¿no? Desde el problema sirio hasta un problema interno que le está afectando a Trump, como es la trama rusa, donde el Kremlin está, es decir, esta insistencia del Kremlin por intoxicar a la opinión pública y que no acabó con la campaña electoral, como se ha demostrado, ha seguido incluso con la Liga de Fútbol Americano y la polémica que ha habido, donde los hackers rusos han estado alimentando en ambos sentidos la polémica, porque su finalidad última es la distorsión. Yo creo que en general la gira que está haciendo Trump es una gira tranquila, no se ha salido en ningún momento del guión, ha reducido muchísimo la tensión con China, que hace un año, recordemos, era el gran manipulador de la moneda, el gran enemigo de Estados Unidos, el gran generador de déficit. Ayer mismo lo dijo en un tuit, la culpa de déficit no es de China, es de Obama, es decir, prefiere de enemigo a Obama que a China, con lo cual hay un giro sustancial y un giro que se debe al punto central de su viaje, que es Corea del Norte. Estados Unidos está empeñado en un pulso nuclear con Corea del Norte y sabe que el punto de fractura de Corea del Norte no es la presión militar estadounidense, sino la asfixia económica y comercial. Ahí China juega un papel fundamental. El 90% del comercio exterior pasa por China. Si China decide cerrar el grifo a Corea del Norte muere y cede. Pero y eso es lo que está buscando. Y ya después pasamos a Qatar.
José, ¿qué expectativa tiene usted frente a las conversaciones con Putin? Bueno, a mí me parece que sin duda el fantasma de la trama rusa estará detrás, obviamente, de esto, pero hemos visto siempre al presidente Trump en ocasiones anteriores más bien portarse de una manera muy civilizada, sin entrar en polémicas, respeta a Putin, no sabemos, podemos teorizar muchas cosas sobre qué hay detrás de todo esto, pero claramente, bien lo decía Jan, Trump no quiere hacer enemigos, al menos en la manera pública de referirse, ni a Rusia ni a China. Él prefiere lanzar sus epítetos de enemigos a países como México, a países como Alemania, sus aliados tradicionales. Y esto te habla mucho de quizá un realineamiento internacional que busca de alguna manera. A mí el tema que más me preocupa, y yo porque es el tema que estamos siguiendo ahora muy de cerca los mexicanos, es el tema del comercio internacional. Es muy probable que Trump decida salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y desde Asia en este viaje se está viendo cómo Trump ha dejado de ser el líder junto a Estados Unidos de una zona de comercio internacional como el área Pacífico, ha decidido salirse del llamado Acuerdo Transpacífico, y otras naciones están avanzando sin una respuesta real a China como el verdadero hegemón de esa área. Enrique. Eso es lo más importante. O sea, a pesar de nosotros acá estamos preocupados con la zona de Corea del Norte o la relación de fuerzas entre China y Estados Unidos, los países de APEC será un gran señal para ellos sobre el comercio. Hemos visto que Trump, la única cosa que ha hecho efectiva cuando asumió la presidencia fue sacar a Estados Unidos del acuerdo de libre comercio de Pacífico, y esos países están un poco alrededor de la China ahora. O sea, creo que será una oportunidad para Trump intentar hablar con esos países, pero desafortunadamente no creo que tiene una estrategia para esos países, creo que no hay una estrategia clara en política externa de Trump. Ahora les pido a los tres un breve comentario a cada uno de esta noticia que se ha filtrado a través de los medios y de las redes sobre un incidente que hubo en Qatar Airlines cuando una mujer, estaba acompañado de su hijo y su esposo, y descubre que el esposo le era infiel al leer sus correos electrónicos, los correos electrónicos de su esposo en su celular. El esposo se queda dormida, ella usa la huella digital de su esposo para desbloquear el celular y descubre la flagrante infidencia o infidelidad en la que había estado incurriendo su esposo. ¿Actuó bien el piloto al desviar el avión para evitar alguna catástrofe? Yo creo que sí que hizo bien, es decir, porque ahí tenía un problema de orden interno que, por lo que cuentan las crónicas, era imposible de resolver, de calmar, o sea, que insistía, y las azafatas y los asistentes de vuelo pues no podían controlar. Entonces, bueno, eso supone, desde luego, un mal viaje para el resto del pasaje y un problema de seguridad que nunca se sabe dónde va a acabar, y lo mejor en esos casos es abortar el vuelo, aterrizar, y que ese problema discurra por otras vías, pero no molestando al pasaje, ¿no? 10 segundos, José. Sí, a nadie le gustaría estar en esa situación, sin duda, ¿no? Y también, a mí parece que los aviones siempre son lugares donde ocurren cosas muy raras, ¿no? Hay gente que se enamora ahí, hay gente que hace cosas extrañísimas, que se emborracha, gente que se pelea. Me parece que estar en un espacio tan pequeño por largo tiempo provoca algunas situaciones interesantes. Enrique. No podemos tener prejuicio, ¿no? O sea, si fuera un ataque de corazón o un problema de salud, el avión no iba a parar. De la misma manera, no podemos pensar solamente en las causas de una crisis de una pareja. O sea, si hay un riesgo, tiene que parar. No, creo que no podemos pensar solamente porque era una mujer celosa. O sea, hay que pensar la seguridad, ¿no? Estoy de acuerdo. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Ahora vamos con nuestra sección habitual de todos los viernes, la mala semana. ¿Quién tuvo una mala semana, Jan Martínez? Yo creo que tuvo una pésima semana Wilbur Ross, el secretario de Comercio del gobierno de Trump. Primero porque se han destapado sus negocios tapadera con la Venezuela de Maduro y con Rusia, lo cual es inadmisible en un miembro del gobierno de Estados Unidos. Y luego porque también se ha descubierto que mintió a la revista Forbes sobre su fortuna personal para aparentar más de lo que tiene, lo cual nos da un poco el patrón moral del gobierno y de la administración de Trump, que es muy bajo. José. La mala semana la tuvo Steve Bannon, el ex jefe asesor de Trump, y que fue el clave en la campaña para llevarlo a la presidencia, el creador de esta ideología nacionalista, populista, que empujó el movimiento para que Trump llegara a la presidencia. ¿Por qué?
porque tuvo dos temas que le causaron un grave boquete a su empeño de generar un movimiento más grande. Uno, las elecciones en Virginia, donde se demostró que el trumpismo sin Trump no necesariamente puede ser victorioso. Alguien que había apoyado al final las ideas de Trump no logró la gubernatura, y después con la elección esta de Roy Moore, donde el senador el candidato a senador por Alabama, que se vio unas falencias morales gigantescas, por no decir casi criminales, y la falla de elección por parte de Bannon de elegir un candidato moralmente solvente. ¿Quién tuvo una muy mala semana? Bueno, para mí, Theresa May, la líder de la Gran Bretaña, que todavía tiene problemas internos muy fuertes, que todavía tiene problemas para seguir adelante con Brexit, tuvo que enfrentar una ola de acusaciones de abusos sexuales en su gabinete. 3 secretarios están involucrados con eso, y ellas no aprovechó eso para promover tan fuerte los derechos de las mujeres, o sea, se quedó sob presión, no supo cómo conducir eso, y todavía he visto, aún esta semana, el suicidio de uno secretario del gobierno del país de Gales, también involucrado con abusos sexuales. O sea, ella, que es una mujer que lidera un país europeo muy importante, no supo convivir con eso, no aprovechó y quedó en mala semana sin saber cómo conducir un tema que está en evidencia en todo el mundo. O sea, hemos visto acá en Estados Unidos, hemos visto en otras partes del mundo, ese tema de abuso sexual podría aprovechar para ponerse en liderazgo contra esos abusos, no lo ha hecho. Bueno, se nos acabó el tiempo en el programa del día de hoy y les agradecemos a los invitados que participaron el día de hoy. En primer lugar, a Jan Martínez Arens, jefe de la corresponsalía del diario El País de España. Muchas gracias. Muchas gracias. A José Díaz Briceño, corresponsal del diario mexicano Reforma. Gracias también. Y a Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil. Gracias a los tres por haber estado. Gracias. Y a ustedes por su sintonía. Nos vemos la próxima oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buen día.